Bienvenidos, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Queremos darle gracias a Dios por esta bendición de poder estudiar la palabra del Señor, y también queremos orar un momentito. Amén, gloria a Dios. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios todopoderoso. Gracias, Señor, porque bendice a tus nos llena de tanto gozo y gratitud a ti, Señor. El corazón de nosotros está agradecido por esa salvación tan grande que tú planeaste para cada uno de los que te hemos recibido en nuestro corazón. Señor, tú tienes planes preciosos para nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre amoroso, nuestro Padre celestial, que está atento a las oraciones de sus hijos. Hoy te alabamos, te adoramos y también te pedimos por necesidades, Señor, que hay en tu pueblo, por todas las necesidades, Señor, de sanidad, de provisión, de protección y de victoria espiritual, Señor, en cada vida, en cada hijo tuyo, Señor. Te pedimos que tú obres, que tú hagas milagros, que tú hagas prodigios y señales. Dice tu bendita palabra. Gracias, gracias porque tú puedes obrar ahí donde, Señor, hay malas noticias, donde, Señor, no hay esperanza humana, pero estás tú para obrar de una manera poderosa, porque tu palabra dice que nada, nada hay imposible para ti. Gracias por lo que tú harás. Gracias por tus favores y misericordias. Te agradecemos todo en el nombre bendito de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga. Solo tu ayuda. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, gracias al Señor, agradecidos con el Señor. Estábamos hablando ayer acerca de cuando Dios hizo ese plan de que Jesús se encarnara, se hiciera humano, viniera en carne, como dice 1 Juan capítulo 4. ¿Cuándo hizo ese plan? Desde la eternidad, y una de las razones por las que Cristo se hizo hombre y vino aquí es para darnos esos dones del Espíritu. Amén. Y el don del Espíritu, por supuesto, para que disfrutemos de una vida aquí en la tierra con el poder y la ayuda del Espíritu. Hermano, que Él haya venido a la tierra no es solamente para salvarnos. Parte del paquete de la salvación incluye ese botín de guerra que obtuvo al venir y arrebatárselo a Satanás y decirle: mira, yo viví como mi padre quería y ahora ellos van a tener el beneficio que yo obtuve. Es para ellos también. Sí, dice la palabra, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Efesios 4:8 lo dice. Leámoslo, por favor. Mire cómo dice. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sí, ahora, ¿por qué está diciendo Pablo que Él nos salvó? Pero al salvarnos también quería equiparnos. Exacto. Porque así lo dice la palabra. Lo que decimos tiene que estar refrendado, respaldado por la palabra. Entonces, ayer estamos leyendo 1 Pedro capítulo 1, verso 18, que dice que ese plan de rescate, volvamos a leerlo, por favor. ¿Cómo dice? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Otra palabra que dice esto está en Mateo 25:34. ¿Cómo dice? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde que nacieron. No, desde la fundación del mundo. Mire,
hermano, cuando lleguemos al cielo, esa no es una casa recién hecha. No. Es una casa que está hecha Eterna. desde la eternidad, solo que no envejece. Amén, amén. Es preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, Efesios capítulo 1, versículo 4, como dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y a mí me gusta mucho este versículo porque deja clara la razón de la elección. Es que vamos a ser santos, es que vamos a vivir una vida sin mancha, es que debemos de vivir una vida en santidad. Fíjese, hermano, que cuando se habla de que Él nos escogió, que Él nos eligió, generalmente la gente se rasca la cabeza y dice, hermano, esa doctrina es mala porque es muy liberal, es muy permisiva. No, mire qué lindo este versículo. Saber que Él me escogió antes de la fundación del mundo. Tiene una razón. ¿Y cuál es la razón? Que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Amén, amén. Ahora, eso, para terminar con eso que estás diciendo, no podemos separar en ningún momento la elección de la santidad. No podemos vivir una vida en santidad si no fuimos elegidos. Son dos cosas en doble vía que no tienen sentido una de la otra. Si usted es elegido, sin usted debe vivir en santidad. Mire, hermano, es tan precioso ver ese pacto eterno. Amén. Fíjese que el Padre diseña el plan. Así es, y eso es lo que dice Juan 3:16. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre, porque de tal manera amó Dios, o sea, el Padre al mundo. Pero viene el Hijo y lo cumple, y viene a vivir en perfección y a hacer todo lo que tiene que hacer. Ahora, ¿y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo aplica. El Espíritu Santo engendra a Jesús en María y ahora engendra a Cristo en el corazón de todos los que lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Esto es personal, recuérdelo. Mire, el Padre lo planifica, Jesús lo ejecuta y el Espíritu Santo lo aplica. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo aplica ese plan? Por lo menos leamos un versículo. 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Especialmente la segunda parte. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, hay para entender este versículo, hay una condición para ser salvo, y que es que el Espíritu me redarguya de pecado, de justicia y de verdad. Y mire qué interesante. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Yo le decía al grupo de alabanza el sábado que tuvimos ensayo que nosotros a veces hemos cometido un error en decir, hay hermanos que no creen en el Espíritu Santo porque no creen en manifestaciones del Espíritu Santo, porque no puede haber un cristiano sin el Espíritu Santo. O sea, en el momento que usted conoce a una persona que por diferentes razones se está perdiendo la bendición de creer en esas manifestaciones, pero es un hijo de Dios y el Espíritu le da testimonio a esa persona de que es hijo de Dios, no puedo venir y decirle no crees en el Espíritu. No caigamos en ese error, porque todo verdadero hijo de Dios es llamado y convencido por el Espíritu Santo. Punto. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces podemos decir que la encarnación es un acuerdo eterno. Por supuesto. El Padre lo envía. Jesús se deleita en ser enviado. Y entonces el Espíritu Santo se encarga de glorificar a Cristo aplicando su obra, lo que Él ganó, en cada uno de sus hijos. Y esto es una cosa interesante también de reconocer, hermano. No es que Jesús vino a hacer su obra y después viene el Espíritu Santo a hacer la obra de Él. No. Lo que el Espíritu hace es aplicar lo que ganó Jesucristo en la vida de nosotros. Es perfecto. Amén. ¿Verdad? El plan es perfecto. Juan 16:14. Lo leemos, Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, amén. Él me glorificará, tomará de lo mío. O sea, Él no va a administrar nada de Él. Todo lo que Él va a administrar, yo lo gané.
Y eso es lo que dice el 13, ¿verdad? Para que vea que está hablando del Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, eso, hermanos, se llama pacto eterno. Ese es el pacto eterno. Ese es el diseño, ¿verdad? La planificación. Ese sería el primer paso. Ahora, ¿cuál es el segundo paso de la encarnación? El paso que ocurrió en Belén de Judea hace unos 2000 años, cuando Jesús vino a nacer a esta tierra. Entonces, si usted, hermano, celebra Navidad, la celebración de Navidad no es el nacimiento de Cristo. No es un cumpleaños, ¿verdad? No es un cumpleaños. Es lo que significa su nacimiento. Por lo que estás diciendo ahorita, para tratar de entenderlo, de 2000 años para acá, ¿cuántas personas habrán nacido en esta tierra? Es que nacer es una cosa de humanos. Correcto. Es una cosa de nosotros. Pero lo que significa que Dios haya tomado forma de hombre y haya venido a nacer aquí a la tierra, eso es completamente diferente y fuera totalmente de nuestro pensamiento y de nuestra órbita de los seres humanos. Que el Verbo eterno se haya metido en un cuerpo humano. Con límites. Humano. Ahora, esto no es, hermano, la encarnación no puede, no es una podemos decir que es una metamorfosis. No. En la que Jesús dejó de ser Dios y se convirtió en humano. Digamos, un renacuajo deja de ser renacuajo cuando se convierte en sapo. Pero cuando se convierte en sapo, ya no es renacuajo. Entonces no es eso, mi amado hermano. No es el gusano que se convierte en mariposa. No es eso, hermano. No es que dejó de ser Dios y se hizo un humano. No, Él es 100% Dios y 100% humano. Yéndonos a los números, la encarnación no es una resta, es una suma, y es una suma perfecta, divina, creada en la eternidad, pensada en la eternidad. Cristo, siendo divino, toma sobre sí mismo una naturaleza humana con el propósito de ¿qué? De salvarlo a usted, de salvarme a mí. Y hay una porción en Filipenses que se llama el himno de la redención. Filipenses 2, 5 al 11. Veamos juntos. Amén, como dice la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El verbo es la explicación más perfecta y clara de lo que es Dios. Ahora dice el verbo hecho carne, hecho carne. Aquí hay una cosa bien interesante. Pablo, ¿cuál era para los griegos la calidad que debería de tener Dios para ser Dios? Ellos decían que un Dios era Dios si no sentía nada de influencia y no era influenciado por nada ni por nadie. Apateia es la palabra griega. ¿Y qué quiere decir eso? A mí nadie me mueve, nadie me cambia, nadie me quita ni me mueve ningún plan. Yo no me gozo de ver a alguien, yo no lloro por la situación de alguien. Apateia es la misma palabra que nosotros usamos hoy, que es apatía. Apatía, ¿verdad? O sea, un Dios debía ser apático. Ahora viene Dios y dice, yo voy a hacerme humano, pero no apático, sino que voy a ser tentado. Voy a sufrir por el hombre, me voy a hacer igual a ellos. Y pensemos en el ejemplo de Jesús bajando
hacia Jerusalén y viendo que ahí estaban los que no lo recibieron, los que se iban a perder, sabiendo que ahí Él viene y se esconde y no se les va a volver a aparecer hasta el día que sea entregado. Y le duele el saber que los que están ahí no quisieron. Para los griegos, pensar que a Dios le duele, que llega hasta el llanto y llorando por ellos. Los griegos decían, lo que menos es Dios, porque está sudando, porque está llorando, le está doliendo, porque siente empatía por ellos. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que para los griegos es locura. Es locura, por supuesto. El mensaje de la cruz es locura, porque para ellos Dios es apático. Por supuesto. Cualquier entidad que se llame Dios en la filosofía, en el sentir griego, es que es apático. En cambio, Dios dice, voy a mandar a mi hijo a la segunda persona de la Trinidad, y Él va a hacerse hombre, pero hombre en todo el sentido de la palabra. Miremos algunos versículos que nos hablan de la humanidad de Jesús. Lucas 22, 44. Ajá, ¿cómo dice? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dos manifestaciones de su humanidad: sudor y sangre. Sudor y sangre. Y agonía. Agonía, ajá. Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Era humano. Ajá, Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Será que Dios tiene sed? Ajá. Qué interesante, ¿verdad? Juan 11:35. ¿Cómo Jesús lloró. Es el Jesús humano. Ese es el Jesús humano. Marcos 11:12. Ajá. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Tenía hambre. Mateo 26:37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ajá. Se angustiaba. Otro. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, se murió. Físicamente murió. Fíjate, Pablo, que hay una palabra en griego que es dokein. Dokein quiere decir parece. Digamos, vos mire esa nube, parece un caballo, tiene forma de un caballo, ¿va? Pero no es un caballo. Entonces en la iglesia de los apóstoles, en los últimos días de Juan, comenzó un grupo de hermanos a decir, es que Jesús no puede ser hombre. Afectados por su cultura griega de pensar que su Dios era débil, que su Dios no era como los otros que eran fuertes, porque este se hizo hombre y sentía. Y sufrió. Y murió. Y tuvo se hambre. rascaban la cabeza y decían, nombres que no puede ser hombre. Y entonces utilizan la palabra dokein. Y dicen, este se parece a un hombre, pero no es hombre. Ahora hay una palabra que es holograma. Un holograma es como la representación y la figura de una persona, pero que no es la persona. Eso es tan antiguo como primera, segunda y tercera. Entonces, fíjate que decían ellos, ese que está ahí caminando con los discípulos, parece humano, pero no es humano. Solo tiene una como forma de humano. Un cascarón de hombre. Y entonces a esta forma equivocada de pensar o herejía, por supuesto, se le llama docetismo. Docetismo. Y significa que están negando que Jesús ha venido en carne. Y es de lo que está hablando Juan. Pero hoy día, aunque la gente cree que Jesús vino en carne, no entienden por qué vino en carne. Y eso es lo que queremos hablar el jueves. Totalmente.
Pero mañana tenemos un tiempo de oración. Amén. Y hemos estado meditando acerca de la meditación de la palabra de Dios. En la palabra. Cómo fortalece nuestra vida. Así Amén. es de que mañana nos unimos en oración.